Él la llamó débil y se marchó. Años después, ella regresó, exitosa, audaz, y no estaba sola. 2 hijas, un secreto, y él es el padre de ambas. Emma Blake nunca esperó que su vida girara en un instante, pero eso fue exactamente lo que pasó. Una frase, 8 palabras, entregadas con precisión quirúrgica por el hombre en quien una vez había confiado más que en nadie. «Eres débil e inútil», había dicho Lucas Rain, su voz suave y sin emoción, sus ojos fijos en los de ella, con la misma indiferencia distante que usaba para cerrar tratos de millones de dólares. Las palabras golpearon más fuerte de lo que ella hubiera imaginado. No porque fueran fuertes. No lo eran. No porque fueran crueles, aunque lo eran absolutamente, sino por la persona que las dijo. Lucas, el hombre que la había sacado del anonimato, el que se había fijado en su discreta eficiencia en un mar de becarios más ruidosos, el hombre que había elogiado sus ideas, el que le confió secretos a altas horas de la noche en la oficina, cuando todos los demás se habían ido a casa. El hombre al que había dejado entrar en su cama y finalmente en su corazón. Emma había admirado a Lucas con una especie de asombro que rozaba la devoción. Era una leyenda en el mundo corporativo, un multimillonario hecho a sí mismo antes de los 40, un visionario calculador que construyó un imperio a partir de una startup fallida y la convirtió en una potencia internacional. Era agudo, pulcro, impecablemente vestido, con esos penetrantes ojos azules que siempre parecían ir un paso por delante. Cuando entraba en una sala, la gente enderezaba la espalda. Cuando hablaba, se quedaban en silencio. Pero Emma no se había enamorado del hombre poderoso de las salas de juntas. Se había enamorado de su versión nocturna, el que se aflojaba la corbata, el que compartía historias de su infancia en el silencio, el que, por un breve tiempo, la dejó creer que era más que un nombre en su lista de contactos. Cuando descubrió que estaba embarazada, no había sido planeado, pero tampoco se sintió como un desastre. Se sintió milagroso, aterrador. Sí, pero milagroso. Sepúlveda había hecho 3 pruebas para asegurarse. Cada vez, el resultado era el mismo. Positivo. Su corazón latió con miedo y emoción. Imaginó su reacción. De shock, probablemente, pero con el tiempo, afectuosa. Quizás incluso protectora. Tal vez la atraería a uno de esos raros momentos en los que bajaba la guardia y le susurraría que lo resolverían juntos. Había ensayado la conversación en su cabeza 100 veces, pero cuando se lo dijo, todo dentro de ella se hizo añicos. Él no había sonreído, no le había preguntado si estaba bien, ni siquiera parpadeó. La miró como si fuera un problema que debía ser resuelto o descartado. «Yo no pedí esto», dijo con un aliento medido. «No quiero un hijo, y por nada del mundo quiero uno con un asistente que apenas conozco fuera del trabajo». Ella se quedó paralizada, la sangre drenando de su rostro, el corazón latiéndole en los oídos. Él continuó sin pausa, como si estuviera discutiendo pérdidas trimestrales. «Sabías lo que era esto. No finjas que pensaste que era más. Manéjalo, Emma. En silencio. Discretamente». Apenas podía respirar. «¿Me estás diciendo que debería deshacerme de él?» «Estoy diciendo que no quiero que mi nombre esté asociado a él», replicó, y luego volvió su atención a la pantalla iluminada de su tablet, como si la conversación hubiera terminado. Esa noche, lloró en la parte trasera de un taxi, incapaz de articular palabras, viendo la ciudad difuminarse a su paso en trazos de luz y lluvia. Apenas llegó a casa,
Su teléfono sonó. Una vez. Su nombre se iluminó en la pantalla. Ella no contestó. A la mañana siguiente, cuando se presentó a trabajar, su acceso al edificio había sido revocado. Su correo electrónico desactivado. El personal de seguridad se disculpó, pero fue firme. Su puesto había sido reestructurado. No hubo explicaciones, ni mensajes, ni despedidas. Solo silencio. Emma se sentó en un banco frente al rascacielos durante casi una hora, entumecida e incrédula. Había pasado 2 años construyendo una vida en esa oficina, y en una decisión cruel, había sido borrada. Al final de la semana, la realidad se impuso. Estaba embarazada, desempleada, sola e invisible. Se acercó a sus padres, personas que siempre habían vivido con valores estrictos, que creían en la imagen y el estatus más que en la compasión. Cuando escucharon quién era el padre y cómo ella lo había perdido todo, su respuesta fue rápida. «Te avergonzaste», había dicho su madre con frialdad. «Tú te lo buscaste». No le ofrecieron apoyo, ni un lugar donde quedarse, ni ayuda. Emma vendió la mayoría de sus pertenencias, bolsos de diseño, zapatos, muebles, todo lo que una vez la hizo sentir que pertenecía a ese mundo de altos vuelos. Todo desapareció. Rescindió su contrato de alquiler y se fue de Nueva York, con una única maleta y un secreto creciente bajo su abrigo. No lloró más. En ese momento, no tenía la energía. Los días siguientes fueron un borrón, un autobús Greyhound, un motel destartalado, comida barata. Buscó sin cesar trabajos online que pudiera hacer desde cualquier lugar. Encontró pequeños encargos freelance, escribiendo reseñas, editando boletines, cualquier cosa para mantenerse a flote. Terminó en un pueblo diminuto de Ohio, no porque conociera a alguien allí, sino porque el alquiler era bajo y el lugar era tranquilo. Alquiló un estudio de una sola habitación, con azulejos agrietados y manchas de agua en el techo. Los vecinos no hacían preguntas, y ella lo agradeció. Compró un portátil de segunda mano y siguió trabajando. Siguió sobreviviendo. El embarazo avanzó más rápido de lo que esperaba. Su cuerpo cambió. Su mundo se encogió. Pero su voluntad solo creció. Porque, a pesar de todo, había tomado la decisión de quedarse con las bebés, de luchar por ellas, de convertirse en lo que nadie creyó que podría ser. No débil, no inútil, sino inquebrantable. El invierno llegó temprano ese año, pintando el cielo de Ohio de un gris apagado y helando las aceras antes de que pasara Halloween. Emma sintió el frío más de lo habitual, no solo en la piel, sino profundamente en los huesos. La calefacción de su estudio apenas funcionaba, y las paredes delgadas no servían de nada para mantener el calor. Se ponía capas para dormir, 2 jerseys, calcetines disparejos, un abrigo viejo con cremallera sobre el pijama, y aún así, tiritaba bajo la única manta que podía permitirse. El cuerpo le dolía constantemente, y cada pequeña tarea, subir escaleras, cargar la compra, estar de pie demasiado tiempo, se sentía más pesada de lo que debería. No estaba solo agotada. Llevaba gemelas, y nadie más que ella sabía el coste que le estaba suponiendo hacerlo sola. Cada día seguía el mismo ritmo, una rutina frágil sostenida por la determinación y el miedo. Se despertaba temprano, incluso antes de que saliera el sol, porque necesitaba las horas extra de silencio para terminar el trabajo de edición freelance, antes de que el mundo se despertara. Los trabajos no eran glamurosos.
corrección gramatical de aburridos artículos académicos, limpieza de publicaciones de blogs corporativos, a veces escribir subtítulos para redes sociales para influencers que no sabían su nombre. Pero el dinero, por pequeño que fuera, era suficiente para comprar comida y pagar el alquiler. Cada dólar era medido, cada comida planificada. Se saltaba el desayuno la mayoría de los días para estirar los víveres. En el supermercado, usaba cupones como si fueran cartas de oración y contaba el cambio con dedos temblorosos, fingiendo no notar la lástima del cajero. Su cuerpo cambiaba más rápido de lo que esperaba. Su vientre creció redondo y tenso. La espalda le dolía por estar encorvada sobre el portátil y las piernas se le hinchaban al anochecer. El médico de la clínica comunitaria le había advertido que gestar gemelos sería más arriesgado que un embarazo normal, especialmente sin una nutrición o descanso adecuados. Pero Emma no tenía el lujo de descansar. Caminaba a casi todas partes, a la biblioteca para usar la impresora, a la lavandería a 3 manzanas de distancia, con una cesta con ruedas que había comprado de segunda mano. Encontró formas creativas de estirar lo poco que tenía. Sopa hecha con arroz y verduras congeladas, fajas cosidas a mano con camisetas viejas. Cuando el abrigo ya no le cerraba sobre el estómago, se ponía bufandas en capas sobre su abdomen para mantenerse caliente y esperaba que nadie se quedara mirando demasiado tiempo. Sus vecinos eran amables, de una manera distante y silenciosa. Una señora mayor del otro lado del pasillo le dejó una vez una pequeña cesta con algunos artículos para bebé en su puerta. Mamelucos de segunda mano, un chupete muy querido, una nota que decía simplemente: «Eres más fuerte de lo que crees». Emma lloró al leerla y luego guardó la nota en un cajón con las pruebas de embarazo positivas que todavía no había podido tirar. Llevó un diario durante esos meses, aunque las páginas a menudo estaban manchadas de lágrimas. No porque estuviera triste, la tristeza había venido y se había ido. Lo que quedaba ahora era algo más profundo, una especie de desafío silencioso. Escribió sobre las niñas, aunque todavía no había visto sus rostros. Las llamó sus milagros, sus pequeñas guerreras, Brie y Bella. Los nombres le habían venido durante una tormenta de nieve, susurrados como un secreto que solo ella podía escuchar. Cuando comenzaron las contracciones, Emma estaba sola. Estaba doblando la ropa en la cama cuando sintió la primera ola de dolor. No se sintió como los otros dolores. Este era agudo, insistente, como si su cuerpo estuviera hablando en un idioma que no podía ignorar. Su teléfono había estado fallando toda la semana y cuando intentó llamar a la clínica, se cortó la línea. Se envolvió en su abrigo, agarró la bolsa de hospital que había preparado meses atrás y llamó a un taxi con los últimos $20 que le quedaban en la cartera. Las luces del hospital la cegaron. Las enfermeras hablaban con tonos apresurados. Su presión arterial estaba alta. Las bebés venían antes de tiempo, demasiado pronto. La llevaron rápidamente a la sala de partos, y todo después de eso se difuminó en dolor. Luces brillantes y metal frío. Recordó haber gritado una vez, rogándoles que salvaran a las niñas, y luego la oscuridad la envolvió. Cuando despertó, había silencio. La habitación estaba tenue. Las máquinas emitían un pitido suave. Pensó que estaba sola, hasta que una enfermera entró y sonrió suavemente. «Tienes 2 niñas pequeñas muy fuertes», dijo. «Son pequeñas, pero son unas luchadoras». Emma lloró más fuerte que nunca en su vida. Alivio, miedo y amor
se estrellaron contra ella a la vez. La enfermera la llevó a la sala neonatal, donde Bree y Bella yacían en 2 incubadoras diminutas, sus cuerpos frágiles y rojos, sus ojos bien cerrados. Unos tubos las conectaban a máquinas que zumbaban y parpadeaban. Emma aún no podía sostenerlas, pero presionó suavemente la palma de la mano contra el cristal, susurrando promesas que ellas no podían oír, pero que ella necesitaba decir. «Estoy aquí», susurró. «Nunca las dejaré». Pasaron 4 semanas en la UCI. Emma dormía en una silla, comía de máquinas expendedoras y se negaba a irse a casa. Les leía a las niñas a través del cristal, les cantaba canciones de cuna con una voz quebrada, memorizaba cada detalle de sus diminutos rostros. Lentamente, ganaron peso, abrieron los ojos, aprendieron a respirar por sí solas. Las enfermeras empezaron a dejarlas sostenerlas por períodos cortos. La primera vez que tuvo una en cada brazo, sintió que le habían dado algo sagrado, algo que nadie podía arrebatarle. Cuando finalmente les dieron el alta, ella solo tenía 2 asientos de coche de segunda mano, 2 mantas hechas a mano y un ejército de esperanza. Las llevó a su pequeño estudio, ahora reorganizado para albergar 2 cunas, e hizo un juramento, sin importar lo difícil que se pusiera, sin importar lo que tuviera que sacrificar, les daría una vida que valiera la pena vivir. Esos primeros meses fueron más difíciles de lo que podría haber imaginado. Aprendió a dormir en intervalos de 90 minutos, a alimentar a una bebé mientras acunaba a la otra, a cocinar la cena con una niña llorando atada a su pecho. Le dolía el cuerpo, la mente estaba agotada y la soledad la arañaba durante las largas noches. Pero cada vez que Bree le apretaba el dedo o Bella se acurrucaba contra su pecho, ella sabía que estaba exactamente donde debía estar. No era un fracaso, no era débil, era una madre. Y eso la hacía más fuerte de lo que nunca había sido. La vida de Lucas Rains continuó a su ritmo implacable habitual, construida en torno a reuniones de poder, carteras de inversión y el lujo tranquilo y estéril de todo lo que el dinero podía comprar. Su mundo era una secuencia de precisión, vuelos en jets privados, cenas de 5 estrellas donde nadie probaba su comida, tratos firmados con tinta tan negra que se sentía permanente, y personas que le sonreían sin realmente verlo. Lo tenía todo. O al menos, eso era lo que todos asumían. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Sus citas estaban enmarcadas en las paredes de las escuelas de negocios. Y su riqueza se había triplicado desde el día en que despidió a Emma Blake y se alejó de una elección que nunca se permitió enfrentar realmente. Para la mayoría, era intocable. Sus trajes negros, gemelos plateados y mirada fría lo convertían en un símbolo de éxito despiadado. Su apartamento en el piso superior de un rascacielos de Manhattan dominaba la ciudad como un rey inspeccionando su reino. Pero dentro, el silencio resonaba más fuerte que la vista. Lucas nunca se había permitido pensar en el pasado, no por fortaleza, sino por miedo. Lo que estaba hecho estaba. Esa siempre había sido su filosofía. Los errores debían ser enterrados, no revisitados. Se decía a sí mismo que ella probablemente había seguido adelante. Quizás no había tenido al bebé. Tal vez había encontrado a otra persona. Quizás nunca fue sincera cuando dijo que lo amaba. Esa mentira se había convertido en un muro. Uno en el que se apoyaba para seguir funcionando, para seguir ganando. Pero no importa cuán alto subiera,
cuántos elogios o activos adquiriera, había una inquietud que no lo abandonaba. Se manifestaba en los momentos de silencio, en medio de la noche, cuando las luces de la ciudad, fuera de sus ventanas de piso a techo, parpadeaban contra el cristal, y se encontraba preguntándose, ¿qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente? Se decía a sí mismo que no se arrepentía, que había protegido su libertad, su futuro, pero la verdad era más pesada. Lo notaba más cerca de los niños, una niña riendo en un parque, el llanto de un bebé en un avión, la vista de un padre tomando la mano de su hija. Estas cosas le producían una incomodidad que nunca admitió en voz alta. Era ilógico, ni siquiera creía en la familia. No realmente. Su propia infancia le había enseñado que la familia podía ser condicional, transaccional, decepcionante. Se había educado a sí mismo en la ambición y la independencia. Esa había sido su armadura, su religión. Aún así, el recuerdo de Emma nunca desapareció por completo. No la versión desinfectada y sonriente, la real, la chica tranquila con fuego detrás de los ojos, la que lo desafió sin levantar la voz, que había visto a través de sus muros y a la que no le había impresionado su dinero. Ella se había reído de su arrogancia, lo había suavizado con su amabilidad y le había dado algo peligrosamente cercano a la paz. La había despedido como un riesgo empresarial, una carga. Pero su ausencia se había convertido en una herida que no podía cerrar. Durante años, se dijo a sí mismo que era solo un recuerdo, un fantasma de un error. Pero entonces, sin previo aviso, ella la regresó a su vida, no por elección, no por un mensaje, no por el destino, sino por accidente. Él caminaba por el aeropuerto de Atlanta, teléfono en mano, apenas presente, dirigiéndose a otra cumbre internacional, más donde sería elogiado por sus estrategias y le pedirían autógrafos personas que querían convertirse en él. No estaba prestando atención, hasta que levantó la vista y la vio. Emma parecía diferente, más fuerte. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza suelta y no llevaba maquillaje, pero su rostro era luminoso. No estaba sola. 2 niñas caminaban a su lado, idénticas, de unos 8 años, riendo, su cabello oscuro rebotando mientras hablaban una sobre otra. Se agarraban a su abrigo, una a cada lado, como pequeñas lunas orbitando un planeta. Y luego vio sus ojos, azules, no cualquier azul, su azul. Le golpeó como un puñetazo en el pecho. Se quedó sin aliento. El teléfono se le resbaló de los dedos, sin que se diera cuenta. Las niñas eran suyas. No necesitaba una prueba de paternidad ni una segunda opinión. Lo sabía. Era innegable. Las siguió. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. Su corazón tronaba. No planeó qué decir. Nunca pensó que la volvería a ver, y mucho menos con una prueba viviente de todo de lo que se había alejado. Emma, dijo, justo lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Ella se giró. Sus ojos se abrieron, pero no con sorpresa, sino con reconocimiento. Ella no estaba choqueada, estaba preparada. Lucas. Su nombre sonó cortante en sus labios, como una cuchilla afilada por 8 años de silencio. Él señaló a las niñas. Ellas. Ella no dudó. Tuyas. Ambas. Se quedó allí paralizado, no por su rechazo, sino por lo que había visto. No solo las hijas que nunca supo que tenía,
sino la mujer que una vez había abandonado, ahora más fuerte, más brillante y totalmente inalcanzable. Esa noche, solo en su suite de hotel, miró fijamente al techo y sintió que algo se rompía. Había pasado 8 años creyendo que estaba por encima del dolor, más allá de las consecuencias, pero parado allí, en ese aeropuerto, se había encontrado con la verdad, y la verdad tenía ojos azules y llamaba mamá a otra persona. Por primera vez en su vida, Lucas Rain se dio cuenta de que no solo había cometido un error, había perdido la oportunidad de ser padre, y tal vez, solo tal vez, un hombre mejor. A la mañana siguiente, Lucas Rain abordó un vuelo de regreso a Nueva York, pero no escuchó una palabra de lo que dijo la azafata. No tocó su café, no abrió su portátil, ni una vez. Se quedó quieto, mirando por la ventana, mientras el cielo pasaba a su lado en olas lentas y silenciosas. Sus pensamientos eran una tormenta de la que no podía escapar. Las niñas, Emma. La forma en que ella lo miró como si ya no importara, como si nunca lo hubiera hecho. La peor parte era saber que tenía todo el derecho a hacerlo. Ella había hecho lo que él no. Había elegido quedarse, luchar, criarlas. Y lo había hecho sin su nombre, su dinero o su ayuda. Todas las cosas que solía pensar que lo hacían poderoso no significaban nada ante esa verdad. Cuando regresó a su penthouse, todo se sintió extraño. El lugar era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado frío. Los suelos de mármol, el arte en las paredes, el mobiliario minimalista, todo se sentía como una mentira cuidadosamente curada. Había construido esta vida para un hombre que ya no existía, o tal vez nunca existió. Se paró frente al espejo de su baño, no para revisar su apariencia, sino para tratar de ver lo que Emma debió haber visto cuando se apartó de él. No le gustó la respuesta. No había nada en su reflejo que se pareciera a un padre, un proveedor, tal vez, un estratega, un titán de la industria, pero no un hombre al que un niño correría, no alguien en quien una hija confiaría. Parecía un fantasma con ropa de diseñador. Tenía sus rostros grabados a fuego en su mente ahora, 2 espejos perfectos de sí mismo, solo que más suaves, más inocentes. No podía dejar de ver sus ojos, el mismo azul penetrante que siempre había llamado la atención en salas de juntas y cámaras, ahora parpadeando hacia Emma con un amor que él no se había ganado. Eran hermosas, vibrantes, vivas. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus rodillas raspadas y noches sin dormir. El sonido de su risa, la forma en que sus manos se curvaban alrededor de las de su madre. 8 años de vida, vidas enteras, y él no había estado allí para nada de eso. Ni siquiera había sabido que existían. No durmió esa noche. Por la mañana, había tomado una decisión. No iba a desaparecer de nuevo. Tampoco iba a perseguirlas ciegamente. Pero necesitaba verlas otra vez. Entender lo que se había perdido. Entender quiénes eran. En quién se había convertido ella. En cuestión de días, Lucas había rastreado a Emma. No fue difícil. Todavía tenía las conexiones, los recursos. Ella vivía en un pueblo pequeño de Ohio, justo como había dicho hace años que siempre quiso. Un lugar tranquilo, con árboles, espacio, un lugar donde el mundo no sintiera que siempre estaba exigiendo más. Había comenzado su propio negocio, una modesta pero creciente editorial para escritoras.
Leyó cada artículo que pudo encontrar. La compañía no era ostentosa, pero era reflexiva, respetada, construida con cuidado, justo como ella. Condujo hasta allí sin decirle a nadie, sin jet privado, sin personal, sin agenda. Solo él y el camino. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una pequeña parte de él esperaba que ella lo viera, se ablandara, lo dejara explicar. Pero cuando llegó a la escuela primaria local, justo antes de la salida, y la vio parada afuera con las niñas, sus ilusiones se desvanecieron. Emma estaba radiante de una manera que él no recordaba, no en el maquillaje o la postura, sino en la presencia. Estaba de pie con los brazos cruzados, observando las puertas de la escuela, el cabello ligeramente alborotado por el viento, un bolso colgando de su hombro. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era. Las niñas salieron disparadas por las puertas momentos después, corriendo hacia ella con amplias sonrisas. Ella se agachó, abrió los brazos y las dejó chocar contra ella. Lucas no podía respirar. Parecían tan felices, intactas por el mundo en el que él vivía. Bree fue la primera en hablar, levantando un dibujo con figuras de palitos desordenadas y lo que parecía un perro en un arco iris. Bella parloteó al mismo tiempo, tirando de la manga de Emma, preguntando algo sobre las clases de piano. Emma sonrió, asintió, respondió con facilidad. Era un ritmo, uno del que él no formaba parte. Se quedó en el coche ese día, y al siguiente. Durante una semana, se estacionó al otro lado de la calle en diferentes lugares, solo mirando, a veces en la escuela, a veces fuera de la pequeña oficina donde trabajaba Emma. Una vez, la siguió a una panadería donde las niñas eligieron galletas y Emma les permitió elegir 2 a cada una en lugar de una. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, riendo, compartiendo bocados. Se sintió avergonzado de sí mismo, acechando como un extraño, un voyeur en la vida que había abandonado. Pero no podía parar. Estaba tratando de entender, no solo quiénes eran, sino cómo había sobrevivido ella. Cómo había hecho lo que él había llamado imposible. Entonces, una tarde, ella lo vio. Llovía ligeramente. Las niñas ya estaban dentro de la casa. Emma había vuelto a salir para tomar una bolsa del maletero. Se giró, hizo una pausa y miró directamente a su coche estacionado. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas. Ella no se inmutó, no sonrió. Se quedó mirando durante un momento largo y firme. Luego cerró el maletero y regresó al interior. A la mañana siguiente, Lucas encontró una carta en la ranura del correo de la propiedad de alquiler, donde se había estado alojando justo a las afueras del pueblo. Estaba escrita a mano, sin remitente. Una página. No puedes mirarlas desde la distancia. Ya no. Si quieres estar aquí, hazlo bien. No obtendrás el camino fácil. Te lo ganas. No te impediré que lo intentes, pero no permitiré que las lastimes de nuevo. El Lucas dobló el papel y lo sostuvo durante mucho tiempo. Ella no le había cerrado la puerta de golpe. No había llamado a la policía. No le había dicho que desapareciera, pero había trazado una línea, no a su alrededor, sino alrededor de las niñas. Él no quería el camino fácil. No había venido a tomar el control. Había venido porque el arrepentimiento era más fuerte que su orgullo. Y ahora, por primera vez en su vida, Lucas Rain estaba listo para probarse a sí mismo, no con poder, no con dinero, sino con presencia, silenciosa, paciente, persistente.
Una vez había destruido algo. Ahora intentaría reconstruirlo. Un paso cuidadoso a la vez. Lucas Rain nunca imaginó que volver a empezar sería así de tranquilo. No hubo confrontaciones dramáticas, ni monólogos emocionales, ni grandes gestos. Solo días largos, silencios incómodos y el trabajo lento y doloroso de intentar reconstruir lo que en realidad nunca se había construido en primer lugar. Siempre había sido un hombre de acción, resultados, números. Pero nada de lo que había hecho antes lo había preparado para la labor lenta e invisible de ganarse el derecho a ser parte de la vida de alguien, especialmente de las vidas de dos niñas que no tenían idea de quién era él realmente. Empezó de a poco, tal como la nota de Emma lo había desafiado a hacer. No intentó hablar con las niñas de inmediato. No apareció en su puerta o en su oficina. Hizo su investigación y descubrió dónde podía empezar sin ser invasivo. Ofreció apoyo anónimo al principio, financiando útiles escolares para su clase, donando al centro comunitario local que albergaba los talleres de música de Bella, reparando el aro de baloncesto roto en el patio de la escuela que a Bree y a sus amigas les encantaba. Nadie sabía que el dinero provenía de él, excepto los administradores, y él nunca pidió reconocimiento. Ese no era el punto. El punto era ayudar donde pudiera y comenzar a reparar una parte de sí mismo en el proceso. Pero incluso desde la distancia, quería estar cerca. Caminaba por el vecindario, a veces a propósito, a veces solo para despejar sus pensamientos. Aprendió los sonidos del pueblo, la campana de la iglesia al mediodía, la risa de los niños durante el recreo, la sutil forma en que el viento se movía a través de los árboles cerca de las puertas de la escuela. Estos detalles, antes sin sentido en su vida anterior, se habían vuelto sagrados. Pertenecían al mundo que Emma había construido, y él era un invitado en sus límites. Vio a Emma de vez en cuando durante esas semanas, una vez en la oficina de correos, otra en el parque. Ella no lo ignoró, pero tampoco lo invitó a entrar. Sus ojos contenían algo que nunca había visto en nadie antes, una apertura medida. Ella no le estaba dando la bienvenida, sino que estaba observando, esperando, probando su paciencia, quizás, o simplemente protegiendo su paz. Y él lo entendió. Había quemado todos los puentes entre ellos. Ella tenía todo el derecho de mantener la cerilla en la mano. Un martes lluvioso, el destino intervino. Lucas acababa de salir de una pequeña librería con una bolsa de libros de bolsillo donados que planeaba dejar en la biblioteca de la escuela. Vio a Emma parada bajo el toldo al otro lado de la calle, su paraguas roto, el agua empapándole las mangas. Sin pensarlo, cruzó la calle y le ofreció el suyo. Ella lo tomó sin decir palabra. Por un momento, lo miró como si estuviera buscando una mentira. Pero todo lo que vio fue un hombre que ya no intentaba impresionarla, solo alguien sosteniendo un paraguas. Ella le dio un pequeño asentimiento y juntos caminaron hacia la escuela en silencio. Ese momento abrió una pequeña puerta. Emma no la cerró de golpe. Días después, ella le envió un mensaje a través de la aplicación de comunicación de la escuela, reenviándole el horario de la obra escolar de Bree y Bella. Sin comentario, sin invitación, solo información. Lucas se quedó mirando la pantalla durante casi una hora antes de responder con un simple «Gracias». Asistió a la obra. Se sentó en la última fila. No se acercó. Solo observó.
Las niñas estaban vestidas como árboles parlantes. Ambas tenían diálogos. Ambas los entregaron con amplias sonrisas y energía nerviosa. Emma se sentó 2 filas más adelante, aplaudiendo y riendo. Lucas no les quitó los ojos de encima. Se había perdido tantos momentos como este, pero por una vez estaba presente. Y eso importaba. Durante las semanas siguientes, las cosas cambiaron sutilmente. Empezó a encontrarse con Emma más a menudo, en el supermercado, en funciones escolares, fuera de la biblioteca. A veces ella asentía, a veces le pedía que la ayudara a cargar algo. Una vez, ella le entregó la fiambrera olvidada de Bella sin explicación, como si simplemente hubiera decidido que se podía confiar en él con eso. No era afecto, era algo más raro, una reconstrucción de la fe. Luego vino el día que lo cambió todo. Emma lo llamó. Era tarde. El cielo ya estaba amoratado con los colores de la noche que se acercaba. Ella sonaba agotada. ¿Puedes recogerlas de la escuela mañana? Tengo una reunión. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Eso fue todo. Sin fanfarria, sin largas explicaciones. Solo confianza, colocada cuidadosamente en sus manos como un regalo frágil y tácito. Al día siguiente, llegó temprano. Se paró torpemente cerca de los escalones delanteros de la escuela, inseguro de si las niñas siquiera lo reconocerían. Cuando salieron, Bree lo vio primero. Frunció el ceño, ladeó la cabeza y luego se volvió hacia Bella con un susurro. Bella entrecerró los ojos hacia él. Luego sus ojos se abrieron. ¿Eres el tipo de la obra de teatro?, preguntó con audacia. Lucas se arrodilló a su altura. Sí, ese era yo. ¿Por qué nos recoges?, preguntó Bree. No fue grosero, solo curiosidad. Su mamá tenía una reunión. Me pidió que ayudara. Se miraron. Bella se encogió de hombros. Bree se cruzó de brazos. ¿Tienes snacks? Lucas sonrió. Ahora sí, dijo, sacando 2 barras de granola de su bolsillo. Tomaron los snacks. Empezaron a caminar a su lado, sin agarrarse de las manos, sin charlar todavía, pero sin huir tampoco. Esa noche, cuando las dejó, Emma abrió la puerta con una mirada inquisitiva. Bree pasó a su lado y dijo, «Él tenía snacks. No está mal». Bella la siguió con una sonrisa y un saludo. Emma levantó una ceja hacia él. «Barras de granola», explicó. Una pequeña risa escapó de sus labios, tranquila, casi involuntaria. Pero fue real. A partir de ese día, Lucas se convirtió en parte de su rutina. No todos los días, no a la fuerza, sino de forma constante. Ayudó con las idas a la escuela. Trajo tarea olvidada. Llevó a Bree a un evento de robótica cuando Emma tenía una fecha límite. Se sentó a través de los recitales de piano de Bella, aplaudiendo con genuino orgullo. Nunca se refirió a sí mismo como su padre. Dejó que ellas decidieran quién era él. Simplemente estaba allí, presentándose. Una y otra vez. Y gradualmente, las niñas comenzaron a abrirse. Bree comenzó a pedirle ayuda con la tarea de ciencias. A Bella le gustaba interrogarlo sobre letras de canciones. Una noche, después de una tormenta particularmente fuerte, las niñas aparecieron en su casa alquilada con Emma. Las 3 empapadas, sin electricidad. Él les preparó chocolate caliente, les dio ropa seca y se quedaron a pasar la noche. Nada dramático, solo calidez. Juntos. En esos momentos, Lucas no pensó en los miles de millones que había ganado, ni en el imperio que había construido.
Solo pensó en lo bien que se sentía ver a Bella dormirse con la cabeza en su brazo, y cómo Bree se reía mientras dormía cuando él la arropaba. Una vez se había alejado de la oportunidad de ser padre. Ahora, cada momento tranquilo con ellas era un paso hacia convertirse en uno. Era un domingo por la mañana, cuando Emma decidió que era el momento. El sol acababa de comenzar a derramar luz a través de la ventana de la cocina, calentando el suelo en suaves franjas doradas, y el olor a panqueques de canela llenaba el aire. Bree y Bella estaban sentadas a la mesa, todavía en pijama, discutiendo sobre a quién le tocaba elegir la música para el desayuno. Emma estaba junto al mostrador, observándolas, revolviendo la masa más lentamente de lo habitual, su mente distante. No fue una realización repentina, en realidad. La decisión se había estado gestando dentro de ella durante semanas, quizás meses, un momento tranquilo a la vez. La forma en que las niñas miraban a Lucas, ahora con facilidad en lugar de cautela. La forma en que él había aprendido a atar los cordones de los zapatos de Bella correctamente porque ella era particular con los lazos. La forma en que Bree lo llamaba LR cuando estaba juguetona. Pero siempre se aseguraba de que él estuviera sentado en la audiencia durante sus presentaciones escolares. Lo habían aceptado, incluso si aún no sabían toda la verdad. Y eso era lo que pesaba más en el pecho de Emma, que no lo sabían. Que cada día que pasaban acercándose a Lucas, también se estaban enredando más en una historia que no se había contado por completo. Una historia que les pertenecía. Ella había intentado protegerlas del dolor, de la complejidad, de las partes del pasado que deseaba poder borrar. Pero estaba empezando a comprender que el silencio, por muy bien intencionado que fuera, podía convertirse en su propia forma de daño. Más tarde esa tarde, cuando los platos estaban hechos y las niñas estaban tiradas en la alfombra de la sala, armando un puzzle, Emma las llamó. Su voz era suave, pero lo suficientemente seria como para que ambas niñas inmediatamente se giraran y se sentaran, sintiendo un cambio. Ella no se sentó por encima de ellas o frente a ellas. Se sentó con ellas, en el suelo, con las piernas cruzadas, la luz menguante capturando la suavidad en sus ojos. «Hay algo importante de lo que necesito hablar con ustedes», comenzó. Mantuvo la voz tranquila, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Las niñas parpadearon hacia ella, curiosas pero sin miedo. «Es sobre Lucas», dijo. «Lo han conocido por un tiempo. Han pasado tiempo con él. Les gusta, ¿verdad?» Bella asintió primero, rápida y segura. Bree ladeó la cabeza, considerándolo por más tiempo. Luego se encogió de hombros. «Está bien», murmuró, pero su tono traicionó afecto. Emma sonrió débilmente. Luego inhaló lentamente. «Lo que les voy a decir podría ser sorprendente, pero creo que están listas». Y luego les contó. Todo. No los detalles dolorosos, no la traición o el silencio o los años de apuros a solas, sino la verdad que merecían. Que Lucas no era solo alguien que ayudaba, que no era solo un amigo de la familia, él era su padre biológico, que ella las había criado sola, no porque quisiera mantenerlas separadas, sino porque, en ese momento, había sido la única opción segura y honesta. La habitación se quedó muy quieta. Bella fue la primera en hablar. «¿Es nuestro papá?» Su voz era un susurro, no de confusión, sino de asombro. Emma asintió. «Sí».
¿Sabía él de nosotras? La pregunta de Bree fue más profunda. Emma la miró a los ojos sin inmutarse. No, no lo sabía. No hasta hace poco. Bree miró sus manos. ¿Por qué no se lo dijiste? Me dolió, dijo Emma, simplemente. Y tuve miedo, y quería protegerlas. Tal vez tomé la decisión equivocada al no decírselo antes, pero nunca dejé de intentar hacer lo que pensé que era mejor para ustedes. Había lágrimas en los ojos de Bella ahora, aunque no estaba llorando. Se inclinó contra el costado de Emma, buscando consuelo. Bree no se movió. Estaba pensando, procesando, retirándose a esa parte tranquila y analítica de sí misma que siempre surgía cuando el mundo cambiaba demasiado rápido. Durante el resto de la tarde, las niñas no dijeron mucho más al respecto. Emma no las presionó. Dejó que la verdad se asentara. Les permitió absorberla a su debido tiempo. Esa noche, llamó a Lucas y le contó lo que había sucedido. Su voz estaba tensa por la emoción, apenas por encima de un susurro. Pensé que tendría que esperar años por ese momento, dijo. Gracias. Él no se apresuró a verlas al día siguiente. Respetó su espacio. Pero cuando las niñas estuvieron listas, realmente listas, tomaron la decisión por sí mismas. Un sábado, Bree entró en la sala donde Emma y Lucas estaban hablando tranquilamente y se sentó a su lado en el sofá sin decir una palabra. Le entregó un dibujo que había hecho esa mañana, un retrato de su familia, figuras de palitos con grandes ojos azules. Había escrito nombres encima de cada una. Mamá, Bree, Bella y Lucas. No había título, no había explicación, pero fue suficiente. Después de eso, Bella comenzó a llamarlo papá sin previo aviso. Lo decía casualmente, como si siempre hubiera sido verdad. Papá, ¿puedes pasar la leche? Papá, ¿podemos ver una película? Lo dejaba sin aliento cada vez. Bree esperó más tiempo. Durante semanas, solo se refirió a él por su nombre. Pero un día, cuando él la recogió de la escuela y le extendió la mano, ella la tomó y dijo, en voz baja, «Gracias, papá». Fue la primera vez que ella lo dijo. Él no respondió. No pudo. Su garganta se había cerrado. Pero él le tomó la mano con más fuerza y no la soltó. Lucas comenzó a cambiar de maneras pequeñas, pero inconfundibles. Todavía trabajaba. No podía deshacer el imperio que había construido, pero lo hacía de manera diferente ahora, de forma remota, más lento. Rechazó reuniones que requerían viajar. Dejó de lado las entrevistas de alto perfil. Su equipo lo notó. Los medios especularon. Pero a Lucas no le importaba. Por primera vez, tenía algo más importante que el próximo trato. Se mudó permanentemente a una casa modesta a solo unas pocas manzanas de la de Emma. No para meterse, no para vigilar, sino para estar cerca. Para ser parte de las mañanas escolares y los recitales de música, las compras de fin de semana y los puzzles de los días de lluvia. No intentó reemplazar el tiempo que había perdido. Sabía que no podía, pero ahora nunca perdía la oportunidad de estar presente. Emma lo observó atentamente durante todo el proceso. Al principio, se mantuvo a la defensiva, esperando grietas. Pero nunca llegaron. Lucas era diferente, no perfecto, pero real. Ella no dejó que su corazón se adelantara. No olvidó lo que había sido, pero sí comenzó a confiar, a exhalar, a apoyarse en él de pequeñas maneras, y a reconocer que el hombre que tenía delante ya no era el que se había marchado 8 años atrás.
Ahora era un padre. Y cada día, sin pedirlo, se estaba convirtiendo en algo más también. Algo que nunca pensó que volvería a sentir. Un compañero. El cambio llegó de repente, sin previo aviso, como un temblor bajo la superficie de un mar en calma. Comenzó con un dolor de cabeza. Emma lo había descartado al principio, asumiendo que era estrés o falta de sueño. Había estado manejando tantas cosas. Su creciente editorial, los proyectos escolares de las niñas, la cuerda floja emocional de este nuevo capítulo con Lucas, el cauteloso despliegue de algo frágil y real. Tenía sentido sentirse cansada, pero luego los dolores de cabeza se volvieron diarios, más agudos, más persistentes. Comenzó a despertarse con náuseas, mareos. Una mañana, mientras empacaba los almuerzos de las niñas, la habitación se inclinó violentamente y todo se volvió negro. Se derrumbó antes de caer al suelo. Cuando despertó, fue a la luz brillante de una habitación de hospital y el ritmo bajo y constante de las máquinas que emitían un pitido a su lado. Lucas estaba sentado en la esquina, todavía con su abrigo, su rostro pálido y demacrado, las manos apretadas como si estuviera rezando. Al principio no notó que ella estaba despierta. Ella lo estudió en silencio, las líneas de su rostro más profundas de lo habitual, sus hombros encorvados, como si el peso del mundo finalmente hubiera aterrizado sobre él. Cuando levantó la vista y vio sus ojos abiertos, exhaló como si hubiera estado bajo el agua durante días. «Estás despierta», dijo roncamente, levantándose rápidamente, moviéndose a su lado. «Emma, gracias a Dios». Ella parpadeó lentamente. Tenía la boca seca. Su voz apenas salió. «¿Qué pasó?» Lucas dudó, su mandíbula tensándose. «Colapsaste. Hicieron pruebas. Tienes que descansar. Vas a necesitar tratamiento». Él no dijo la palabra. Ninguno de los dos lo hizo, pero flotaba en la habitación como humo. El diagnóstico fue grave, pero no imposible. Un trastorno autoinmune, agravado por el estrés y el agotamiento, algo que había estado atacando silenciosamente su cuerpo durante meses, tal vez años. Los médicos tenían esperanza con un tratamiento temprano, pero requeriría tiempo, descanso y constancia, nada de lo que Emma se había permitido jamás. La noticia la sacudió, no solo porque tenía miedo, que lo tenía, sino porque por primera vez en su vida tendría que soltar. Ya no podía hacerlo todo. No podía llevar todo sobre sus propios hombros. No podía fingir que era invencible. Lucas no se separó de su lado. Canceló todo. Sus reuniones, sus viajes, incluso una fusión que había tardado meses en organizarse. Su asistente nunca lo había escuchado sonar tan tranquilo cuando dijo: «Mi familia es lo primero. Manéjalo». Se mudó al hospital con ella, durmiendo en el diminuto sofá de la esquina, despertando cada vez que ella se movía, aprendiendo su horario de medicación mejor que las enfermeras. Cuando estaba demasiado cansada para comer, él la convencía con sopa caliente. Cuando le temblaban las manos, él las sostenía. Cuando lloraba en silencio en la oscuridad, él no decía una palabra. Simplemente la abrazaba y se quedaba. Las niñas venían a visitarla todos los días. Al principio, estaban asustadas, inseguras de cómo actuar, susurrando cuando hablaban. Pero Lucas convirtió las visitas en algo sagrado. Trajo juegos, les pintó las uñas, les contó cuentos antes de dormir allí mismo, en la habitación del hospital. Emma lo observó todo con lágrimas en los ojos. A este hombre que una vez la había llamado débil, ahora limpiando mermelada de la mejilla de Bella y ayudando a Bree con su tarea de matemáticas,
en una pizarra que había pedido prestada a una enfermera. Una noche, cuando las niñas se habían ido a casa con la prima de Emma y las máquinas emitían un pitido suave en el fondo, Emma extendió la mano y tomó la de Lucas. Su voz era débil pero firme. No eres el hombre que conocí hace años. Él no habló durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, desearía no haber sido él en absoluto. Emma giró la cabeza para mirarlo. No había culpa en sus ojos, solo agotamiento y algo más profundo, reconocimiento. La gente cambia, dijo, pero la mayoría no regresa. Casi no lo hago, admitió. Estaba tan seguro de que no necesitaba a nadie. No entendí lo que estaba tirando. Tuviste miedo, susurró ella. Yo también. Él la miró entonces, no como un hombre perseguido por la culpa, sino como alguien que finalmente elegía quedarse, incluso en la tormenta. Todavía tengo miedo, pero no me voy a ir a ninguna parte. Los días se convirtieron en semanas. Emma comenzó a recuperarse lentamente. Hubo contratiempos, desmayos, días en que la fatiga ganaba, citas que la dejaban demasiado agotada para hablar. Pero ya no estaba sola. Lucas la llevaba a cada sesión. Se sentaba en cada sala de espera. Le tomaba la mano en cada resultado de prueba. Había aprendido paciencia y ahora la usaba como un escudo. Por ella, por las niñas, por esta vida que estaban tratando de reconstruir juntos. En casa, las niñas también se adaptaron. Asumieron más responsabilidades, ayudaron en la casa. Hicieron tarjetas para su madre. Bree comenzó a poner alarmas para poder comprobar si Emma necesitaba agua durante la noche. Bella memorizó los nombres de los medicamentos de su madre y dibujó pequeños corazones al lado de cada uno en el libro de registro. Habían visto a su madre fuerte durante tanto tiempo. Era difícil verla vulnerable, pero también las hizo valientes. Una tarde, después de un día particularmente difícil, Emma se sentó en el porche envuelta en una manta. La brisa otoñal suave contra sus mejillas. Lucas le trajo té. Luego se sentó a su lado en silencio. Después de un rato, ella habló. Nunca permití que nadie me cuidara. No creí merecerlo. Lucas no desvió la mirada. No tienes que ganarte el amor, Emma. Solo tienes que dejarlo entrar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me asusta. ¿Cuánto necesito esto? ¿Cuánto te necesito? Él se acercó y le tomó la mano suavemente. Bien, porque yo también te necesito. Y esta vez, no huiré. Esa noche, por primera vez desde el diagnóstico, Emma durmió toda la noche. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que no estaba sola. El peso que había llevado durante tanto tiempo ya no era suyo para soportar por completo. Lucas había entrado en la tormenta, no para rescatarla, sino para sostener el paraguas a su lado. Juntos. Y en esa oscuridad tranquila y sanadora, algo cambió. No el tipo de cambio que grita o alborota, sino el tipo que se queda. El tipo que construye. El tipo que dura. Pasó un año completo, en silencio, con ternura, con el tipo de crecimiento que no se anuncia hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que el mundo es diferente. La salud de Emma mejoró constantemente, no de la noche a la mañana, sino con progreso paciente. Su fuerza regresó en pedazos, primero su energía, luego su apetito, luego la luz en sus ojos, que había sido atenuada por demasiados años de agotamiento y aguante silencioso. Ya no tenía que fingir que podía llevar todo sola, y eso en sí mismo se convirtió en una fuerza sanadora. Las niñas crecieron más altas,
más astutas, más curiosas sobre el mundo. Bree se había interesado por la ciencia, dejando constantemente experimentos esparcidos por la cocina, mientras que Bella había comenzado a escribir cuentos, grapando páginas y leyéndolos en voz alta, con orgullo en la sala de estar. La vida se llenó de pequeñas y hermosas interrupciones, obras escolares, cenas quemadas que se convertían en noches de pizza llenas de risas, mañanas frías con chocolate caliente y domingos lentos en el porche donde el silencio hablaba más que las palabras. Lucas se había arraigado completamente en sus vidas, no como un invitado, no como una sombra, sino como una constante. Había dejado su imponente oficina en la ciudad, mantuvo solo lo que necesitaba y reconstruyó su carrera en algo más tranquilo, más flexible, más humano. Rechazó tratos que lo alejarían por semanas. Entregó el control de las operaciones diarias a un socio de confianza. La junta pensó que había perdido su ventaja, pero a Lucas no le importaba. Lo que había ganado significaba más que cualquier informe trimestral. Aprendió a empacar almuerzos escolares, a memorizar sus libros favoritos antes de dormir. Sabía cuáles de las historias de Bella necesitaban un aliento tranquilo y cuáles necesitaban una edición real. Descubrió cómo calmar a Bree cuando su frustración se desbordaba después de un experimento fallido. Ya no necesitaba que le pidieran ayuda, simplemente lo hacía, porque ahora entendía que el amor no era un anuncio, no era grandioso ni ruidoso, era presencia tranquila, era estar donde se le necesitaba, incluso cuando nadie lo pedía. Y luego llegó la primavera. Llegó no solo en la forma en que florecieron las flores, o cómo la brisa se volvió suave y fragante, sino en la sensación de que algo se había descongelado dentro de todos ellos. El aire se llenó de posibilidades, de una disposición tácita, como si el mundo estuviera esperando que comenzara un nuevo capítulo. Emma se encontró caminando más, respirando más profundamente. Se detenía y sonreía sin razón alguna, sorprendiéndose pensando: «Lo logré, lo logramos». Lucas lo notó. Había estado esperando, no por su permiso, sino por su paz. No quería interrumpir su curación con otra demanda. Se había dicho a sí mismo que no importaba si alguna vez lo hacían oficial. Lo que tenían era real. Era suficiente. Pero aún así, había llevado algo en su bolsillo durante semanas, esperando el momento. Llegó inesperadamente, como a menudo lo hacen los momentos más importantes. Era el aniversario del día en que ella se había desmayado. Un día que él nunca olvidaría. Pero en lugar de pensar en el miedo o los recuerdos del hospital, planeó algo tranquilo. Los llevó a todos de vuelta al lugar donde todo había comenzado a cambiar. El pequeño restaurante donde una vez habían cenado justo después de un recital escolar. No era elegante, pero era cálido y lleno de luz. La misma mesa estaba esperando. Las niñas estaban emocionadas, vestidas con suaves vestidos de primavera, su cabello cepillado y adornado con flores que habían recogido ellas mismas. Emma llevaba un vestido azul sencillo, del tipo que se movía cuando caminaba, su cabello recogido sin apretar, su sonrisa fácil y sin reservas. Se rieron durante la cena. Bella contó una historia sobre su personaje más reciente, un gato que viajaba en el tiempo y resolvía misterios. Bree insistió en que algún día construiría un robot asistente para ayudar con las tareas. Emma negó con la cabeza con cariño, Lucas escuchando, observando, asimilándolo todo. Después del postre,
Cuando las niñas estaban ocupadas dibujando en el mantel de papel con crayones que el camarero les había dado, Lucas se levantó, se metió suavemente la mano en el bolsillo y se arrodilló junto a la silla de Emma. Ella se giró, sorprendida. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Él no sacó un anillo de inmediato. Primero le tomó la mano, la sostuvo con ambas, y la miró como si el resto de la habitación se hubiera desvanecido. «No te pido que olvides todo lo que pasó», dijo. «No te pido que finjas que el dolor no fue real o que no perdimos tiempo. Sé lo que hice y llevaré esa verdad por el resto de mi vida. Pero también sé lo que construimos desde entonces, por lo que luchamos, en lo que nos hemos convertido. Y quiero seguir eligiendo eso, todos los días, por el resto de mi vida. No quiero volver al principio. Quiero empezar aquí, con todo. Contigo, con ellas, con toda la complicada y hermosa verdad». Luego abrió la caja. Dentro había un anillo, simple, elegante, nada ostentoso. Solo una banda de oro con 3 pequeños diamantes incrustados junto a la piedra principal. «Uno para cada una de ustedes», dijo en voz baja. «Tú, Bree, Bella». Emma no lloró. No se cubrió la boca en shock. Simplemente lo miró. Realmente lo miró. Y luego a las niñas, que habían pausado su dibujo, observando con ojos grandes, esperanzados y sin aliento. Ella asimiló el momento por completo. Luego asintió. «Sí», dijo. Las niñas vitorearon. Bree gritó. «¡Lo sabía!». Bella saltó y abrazó el cuello de Emma. Lucas se quedó de rodillas un momento más, solo para memorizar la sensación. No empezaron de nuevo. No borraron lo que había sido. Avanzaron, juntos. A partir de ese día, no hubo más preguntas sobre si eran una familia, no más dudas sobre quién pertenecía a quién. El pasado siguió siendo una sombra, pero una con la que habían hecho las paces. Aprendieron a amar abiertamente, a hablar sin miedo, a construir una vida donde nadie tenía que llevar su peso solo. No fue perfecto. Todavía había discusiones, rabietas, errores, pero los enfrentaron como uno solo. Y eso marcó toda la diferencia, porque al final, la familia no se trataba de sangre o disculpas, se trataba de presencia, de elegirse unos a otros, una y otra vez. Y lo hicieron, todos los días.